Existe una historia sobre el bambú japonés. Después de sembrar la semilla, durante varios años parece que no ocurre absolutamente nada. El agricultor riega, fertiliza y cuida la tierra, aunque no ve resultados visibles. Sin embargo, cuando finalmente brota, en pocas semanas alcanza varios metros de altura. La pregunta es, ¿creció en esas semanas? No. Durante años estuvo desarrollando un sistema de raíces capaz de sostener su crecimiento. Algo similar ocurrió con Pablo en Corinto. Aunque enfrentó oposición, desánimo y dificultades, Dios le aseguró: «Tengo mucho pueblo en esta ciudad». Mientras parecía que el trabajo avanzaba lentamente, Dios estaba formando raíces espirituales profundas que darían origen a una iglesia influyente. La misión de Dios muchas veces comienza donde nosotros solo vemos dificultades. Primera y segunda a los Corintios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos das de ingresar al estudio de una nueva lección. Te rogamos, Señor, que a lo largo de este tercer trimestre, semana tras semana, día tras día, tú dirijas nuestro estudio. Que sean tus palabras, Señor, las que formen nuestra fe. Que sean tus palabras, Señor, las que formen nuestra personalidad. Oh Dios, esperamos ser instruidos por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos iniciando una nueva serie de estudios, primera y segunda a los Corintios. Durante 13 semanas estudiaremos 13 lecciones de las 2 cartas a los Corintios. Iniciamos nuestro estudio con la primera lección, que tiene por título El ministerio de Pablo en Corinto. Tómese un tiempo para memorizar Hechos capítulo 18, versículos 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Memorice cada día este versículo a lo largo de esta primera semana. El objetivo del estudio de esta lección número 1 es fortalecer la esperanza cristiana en la segunda venida de Cristo y en la vida eterna, motivando a los creyentes a mantener una relación constante con Jesús, vivir preparados para su regreso y anhelar el encuentro definitivo con Él en la nueva tierra. Tenga en cuenta el objetivo de la semana. El ministerio de Pablo en Corinto revela cómo Dios utiliza a personas comunes para cumplir una misión extraordinaria en medio de sociedades complejas. La experiencia del apóstol enseña que el llamado de Dios proporciona identidad, propósito y perseverancia, aun cuando existan oposición, conflictos internos o presiones culturales. Las 2 cartas que se han conservado fueron escritas con solo unas semanas de separación. En ellas encontramos consejos prácticos para resolver situaciones complicadas que surgen del roce entre los hermanos. Las cartas a los Corintios evidencian que una iglesia puede enfrentar numerosas dificultades,
pero también muestran que el Evangelio posee el poder de corregir, restaurar y formar una comunidad centrada en Cristo. El mismo mensaje continúa siendo relevante para la Iglesia actual en su misión de vivir y anunciar el Evangelio en un mundo cada vez más desafiante. ¿Qué temas vamos a estudiar en la lección número 1? El llamado de Pablo. Dios llama a Pablo. El segundo tema, de Atenas a Corinto. Pablo se dirige de Atenas a Corinto con una misión: levantar una iglesia para la honra y la gloria de Dios. El tercer tema, en la ciudad de Corinto. ¿Qué hizo Pablo en Corinto? Y luego los Corintios y por último la carta a los Corintios. Todo va a girar en torno a la carta a los Corintios. ¿Dónde escribió la carta a los Corintios? Pues no fue precisamente en Corinto. Ingresemos al estudio de la primera lección, el llamado de Pablo. Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. Leemos en Gálatas 1:1, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Toda gran misión comienza con una convicción clara acerca de quién nos llama. Además de los 12 elegidos por Jesús, la Biblia menciona a otros apóstoles como Matías, Hechos 1:26, Bernabé, Hechos 14:4, Jacobo y Pablo, 1 de Corintios 15:7 y 9. ¿Cómo llegó Pablo a ser apóstol? Por elección de Jesús, Gálatas 1:1. Jesús mismo es quien llama a Pablo. ¿Cuándo fue elegido? Desde el vientre de su madre, dice Gálatas capítulo 1, versículo 15. Es interesante leer Gálatas 1:15 porque nos recuerda el llamado que también se registra de Jeremías en Jeremías 1:1. Dice el versículo 15, por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Cuándo fue llamado? En el camino a Damasco. Hechos capítulo 22, versículos 6 y 7. Recuerden la historia. Pablo había recibido cartas, había recibido poder para traer a los cristianos de Damasco a Jerusalén para que sean juzgados y encarcelados. ¿De quién fue apóstol? De los gentiles. Gálatas 2:9. Ese fue el propósito de su llamado, evangelizar a los gentiles, aunque también evangelizó a los judíos. Desde el momento de su llamado, la vida de Pablo estuvo centrada en Jesús, pensaba en Jesús, hablaba de Jesús, compartía a Jesús con todos. Por esta razón, desde el primer momento que llegó a Corinto, Jesús fue el centro de su mensaje. Y eso podemos leerlo nosotros en su primera carta a los Corintios, el capítulo 2, versículo 2. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dice Primera de Corintios. No es Primera de Corintios, hemos leído Romanos. Primera de Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo inicia su carta recordando que es apóstol por la voluntad de Dios y no por iniciativa humana. Muchas personas buscan definir su identidad por su profesión, logros o reconocimiento social. Sin embargo, la identidad más sólida proviene de saber que pertenecemos a Cristo y que Él tiene un propósito para nuestra vida. La misión comienza cuando aceptamos que Dios dirige nuestra vida. Quien conoce su llamado encuentra dirección, perseverancia y sentido aún en medio de las pruebas. De Atenas a Corinto.
Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, dice el libro de Hechos capítulo 18, versículo 1. El objetivo de este mensaje es reconocer la importancia de aprovechar cada oportunidad para compartir a Cristo, independientemente del contexto o de las dificultades presentes. En su segundo viaje misionero, Pablo fue obligado por el Espíritu Santo a ir a Europa. Hechos 16, versículos 6 y 10. Allí fue expulsado de Filipos. Hechos 16, 12, 38, 39. De Tesalónica también fue expulsado. Hechos 17, 1, 5, 9 y 10. Y también fue perseguido en Berea. Hechos 17, 13 y 14. Antes de llegar a Corinto, Pablo predicó en Atenas, utilizando todos los espacios disponibles para anunciar a Jesús. Posteriormente permaneció 1 año y medio en Corinto enseñando la palabra de Dios. Aunque trabajaba fabricando tiendas para sostenerse económicamente, nunca perdió de vista su verdadera misión: predicar el Evangelio. Su ministerio demuestra que todas las circunstancias puede convertirse en una oportunidad para testificar. Con frecuencia pensamos que necesitamos condiciones especiales para servir a Dios. Pablo demuestra lo contrario. Donde había personas encontraba una oportunidad para hablar de Cristo. Nuestra vida cotidiana, el trabajo, los estudios o la familia pueden convertirse en escenarios para reflejar el amor de Dios. Como era la costumbre de Pablo, comenzó a predicar a los judíos en la sinagoga y luego a los gentiles, dice Hechos 18, 4 al 8. Durante su estancia en Corinto y tras el chasco de Atenas, Pablo decidió no usar sabiduría humana, sino predicar solamente a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. La misión no depende del lugar donde estamos, sino de nuestra disposición para permitir que Dios nos utilice donde Él nos ha colocado. La ciudad de Corinto. Por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, dice 1 Corintios capítulo 8 y versículo 5 en la segunda parte. Los desafíos más grandes para la fe suelen surgir cuando la cultura promueve valores opuestos al Evangelio. Corinto representaba precisamente ese escenario. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Comprender los desafíos culturales que enfrentó Pablo y fortalecer el compromiso de vivir el Evangelio sin conformarse a los valores del mundo. Corinto era una ciudad rica, estratégica y comercialmente influyente, pero también conocida por su idolatría, inmoralidad sexual y pluralismo religioso. Pablo eligió establecer allí su ministerio porque entendía que el Evangelio debía llegar a los principales centros de influencia. Aunque la cultura representaba un enorme desafío, el poder transformador de Cristo era superior a cualquier práctica pecaminosa. Corinto fue arrasada por Roma, un poco de historia, en el año 146 a.C. Posteriormente, Julio César envió una colonia de veteranos y hombres libres en el 46 a.C. Finalmente, la ciudad se recuperó completamente en el 44 a.C. Cuando Pablo la visitó, ya era un importante centro comercial. La idolatría y la inmoralidad sexual llenaban la ciudad y permeaban su cultura. Esto se había normalizado. Gran parte de los mensajes de Pablo a los corintios intentan erradicar estos problemas que estaban introduciéndose también en la iglesia. El Evangelio no evita los ambientes difíciles, entra en ellos para transformarlos. Dios sigue llamando a su iglesia a ser luz donde las tinieblas parecen dominar. Los corintios. Tengo mucho pueblo en esta ciudad, le dice Dios a Pablo en una visión.
Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. A veces el desánimo hace pensar que el esfuerzo ha sido inútil. Sin embargo, Dios siempre ve un panorama más amplio que el nuestro. El objetivo de este estudio: fortalecer la confianza en las promesas de Dios y aprender a perseverar en la misión aun cuando los resultados no sean inmediatos. Los judíos de Corinto rechazaron el mensaje, lo que obligó a Pablo a abandonar la sinagoga y a comenzar a reunirse con los gentiles en una casa adyacente a la sinagoga, dice Hechos 18, 4 al 7. Pablo enfrentó rechazo y oposición por parte de algunos judíos en Corinto, situación que lo llevó en un primer momento al desánimo. Entonces el Señor se le apareció en una visión y le aseguró su presencia. No temas, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios confirmó que la obra continuaría, que muchas personas aceptarían el Evangelio. Estas palabras renovaron el ánimo del apóstol y fortalecieron su permanencia en Corinto. Muchas veces evaluamos nuestro servicio por los resultados visibles. Dios, en cambio, trabaja en procesos que aún no podemos observar. La fidelidad consiste en continuar sembrando con la certeza de que el Señor hará crecer la semilla en el momento oportuno. La depravación que presenciaba entre los gentiles y el desprecio e insulto de los judíos le causaban gran angustia de espíritu. Dudaba de la prudencia de tratar de edificar una iglesia con el material que encontraba allí. Las promesas de Dios sostienen al creyente cuando las circunstancias parecen desalentadoras. Quien persevera confiando en el Señor descubrirá que Dios siempre cumple su propósito. Carta a los Corintios. Las cartas de Pablo a los Corintios. La verdadera preocupación pastoral no termina cuando se funda una iglesia. Continúa mediante el acompañamiento, la enseñanza y la corrección amorosa. El propósito de este mensaje es valorar la importancia de la enseñanza bíblica como instrumento para corregir errores, fortalecer la fe y promover la madurez espiritual. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Informado por Cloé de varios problemas existentes en la iglesia, Pablo les amonesta sobre las facciones, la inmoralidad sexual, los pleitos y la prostitución. Versículos 1 al 6 de capítulos 1 al 6. Luego, en los capítulos 7 al 16, la familia de Cloé también le lleva una carta con varias preguntas de parte de la iglesia sobre temas a los que Pablo respondió acerca de el matrimonio, el divorcio, el celibato, los alimentos sacrificados a los ídolos, la conducta en el culto, el uso de los dones espirituales y la resurrección. Mientras que en el 2 de Corintios, en esa carta que se ha conservado, aunque Pablo escribió algunas más, tal vez antes de las dos que se conservan o en el intervalo entre ambas. En esa segunda carta a los Corintios, alaba a los corintios por la forma en que habían resuelto algunos problemas, pero les insta a ver el mundo a través del prisma del Evangelio, evitando la influencia de la cultura circundante. Corregir con amor es una expresión de verdadero interés espiritual. Dios utiliza la palabra para mostrarnos aquello que necesita cambiar en nuestra vida y conducirnos hacia una fe madura. La disposición para aceptar la corrección refleja la humildad y el deseo del crecimiento.
Las cartas de Pablo muestran que una iglesia saludable no es la que carece de problemas, sino la que permite que la palabra de Dios transforme continuamente su vida, fortalezca su unidad y mantenga a Cristo como el centro de la misión. Vamos a cerrar nuestro estudio resumiendo los 5 temas tratados en 5 principios de vida. Primero, nuestra identidad y propósito adquieren verdadero significado cuando reconocemos que Dios nos ha llamado para servirle. Segundo principio, tema del día lunes. Toda circunstancia puede convertirse en una oportunidad para cumplir la misión. Tercer principio, tema del martes. Los valores del reino de Dios deben orientar nuestras decisiones por encima de la influencia de la cultura. Cuarto principio, la confianza en las promesas de Dios fortalece la perseverancia cuando los resultados aún no son visibles. Y quinto principio, la madurez espiritual se desarrolla cuando aceptamos la enseñanza y la corrección de la palabra de Dios con humildad. A lo largo de la lección queda claro que la respuesta de Pablo a los problemas de Corinto no fue una estrategia humana, sino el Evangelio de Jesucristo. Cuando Cristo ocupa el primer lugar, las divisiones encuentran unidad, la inmoralidad encuentra restauración y la inmadurez encuentra crecimiento. Toda iglesia que desee cumplir su misión debe mantener la cruz como fundamento de su fe, su enseñanza y su servicio. La sociedad corintia estaba marcada por la riqueza, la inmoralidad y la idolatría. Sin embargo, el Evangelio no evitó esa realidad, sino que penetró en ella para transformar vidas. La iglesia nunca ha sido llamada a adaptarse al mundo para ser aceptada, sino a influir en el mundo, reflejando el carácter de Cristo. Cuando el mensaje de la cruz ocupa el centro de nuestra vida, se convierte en el poder que renueva el corazón y cambia la manera de pensar, vivir y relacionarnos. Que Dios te bendiga. Amén.